En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, viernes 7 de julio de 2023, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa de la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no tienen necesidad los médicos, los sanos, sino los enfermos. Anden y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, una vez más hoy, a través del Evangelio podemos entender cómo es, cómo nos habla de una vocación, de esta vocación del publicano Mateo, aquel cobrador de impuestos. Y pues Jesús está preparando ese pequeño grupo de discípulos que han de continuar su obra de salvación. Y fíjense, Él escoge a quien quiere. No mira solamente las acciones buenas, sino escoge a quienes serán definitivamente pescadores o de una humilde profesión. Incluso vemos que llama a que le siga un cobrador de impuestos, como en este caso del Evangelio. Y el cobrador de impuestos pues era un profesional menospreciado por todos los judíos. Son aquellas personas que se consideraban pues perfectos obrantes de la ley, y por eso los judíos no aceptaban a ellos, porque la veían de alguna manera como una forma de vida pecadora, ya que cobraban impuestos en el nombre del gobernador del Imperio Romano, a quien ellos definitivamente no estaban pues dispuestos a someterse. Pero vemos cómo es esa invitación que hace nuestro Señor Jesús. Esa invitación es suficiente para Mateo y le dice: sígueme. Con esta palabra de nuestro Señor Jesús, con esta palabra del Maestro, vemos cómo Mateo deja su profesión y muy contento le invita a su casa a celebrar allí el banquete, pero ese banquete de agradecimiento de que Jesús lo haya llamado. Y lo deja todo, hermanos. Era natural, pues, que Mateo tuviera un grupo de buenos amigos dentro de su entorno, de su mismo ramo profesional, para que le acompañaran a participar, y empezó a invitar. Obviamente ese entorno no era pues de agrado de los judíos. Y según los fariseos, toda aquella gente eran pecadores reconocidos públicamente como tales, hermanos. Amén. De alguna manera en este acto podemos reconocer cómo es que nuestro Señor Jesús no deshonra ni pone eh, rótulos a las personas. Amén. Vemos cómo nos muestra que está con el puro como con el impuro. Vemos cómo nos demuestra que está con el santo como también está con el pecador, que está con el injusto como también con el injusto, que está con el creyente y con el no creyente. Entonces, hermanos, son los hombres, tú y yo, la humanidad. Somos los que colocamos etiquetas, somos nosotros los que condenamos y censuramos, y muchas veces a la conducta de Jesús. De hecho, hermanos, encontramos cómo pues es que los fariseos, que se sentían de la mejor condición religiosa, los mejores, los santos, los no pecadores, porque cumplían ciertos rituales, serían aquellos mejores desde el punto de vista humano y espiritual, censuran esa actitud de Jesús y le dicen a los discípulos: oye, ¿cómo es que tu maestro se sienta a la mesa a compartir con esos publicanos y pecadores? ¿Cómo es posible que supuestamente habla de las cosas de Dios, pero se sienta con aquellos pecadores? Hermanos, no nos escandalicemos, hermanos, no nos escandalicemos porque vemos quizás por ahí a un buen ser humano que busca acercar al pecador a Dios.
que no la demos nunca nosotros de puritanos, que no nos demos de ser santos, que no nos demos siempre de ser de las mejores familias y condenemos a otro ser humano porque simplemente tiene una amistad o comparte una amistad con aquel pecador reconocido, porque se junta con aquel alcohólico, porque se junta con aquel mujeriego, porque se junta con aquel drogadito, porque se junta con aquel corrupto. No, hermanos, no nos demos de puritanos ni de santos, ni nos consideremos de las mejores personas o de los mejores estatus. No, hermanos, pues yo hoy te pregunto, ¿quién nos ha dado ese título de jueces? ¿Quién nos ha nombrado jueces de los demás para poder calificar así? ¿Con qué calidad moral creemos en juzgar a los demás? ¿Con qué calidad, hermanos? Recuerda que cuando juzgamos tenemos la misma actitud de los fariseos. Amén. Entonces, reconozcamos esto, lo que hoy día el Señor nos dice. No actuemos como los fariseos, que se consideraban pues superior desde el punto de vista religioso, humano, espiritual, inclusive intelectual. Amén. No tenemos calidad moral, hermanos. No tenemos ninguna calidad moral de creernos jueces sobre los demás. Así que no tengamos esa misma actitud de los fariseos. Si el Evangelio, hermanos, no ha penetrado profundamente en los medios más difíciles de nuestra sociedad, es porque en muchos hermanos aún permanece la conciencia farisaica, esa actitud de los fariseos de no juntarse con los pecadores, que yo no me junto con tal o cual persona, porque ese es un corrupto, ese es un ladrón, ese es un mentiroso, con aquellos a los que por múltiples pecados son considerados indignos de Dios. Pues este pasaje, hermanos, definitivamente, y en general, quizás vemos en general en todo el Evangelio, nos muestra que precisamente estos, estos son el objeto de la evangelización. Ciertamente que no es fácil esta tarea, definitivamente que no, porque exige de parte de los que salen a evangelizar, salen a hablar de Dios, una conciencia pura y una espiritualidad centrada en Dios, de tal manera que pueda ser luz, luz en esos momentos de oscuridad, luz en esos momentos de tinieblas. De otra manera, hermanos, las tinieblas nos pueden opacar e incluso apagar la luz. Por eso es que nosotros debemos estar preparados conscientemente y siempre ejercitándonos en la oración, en la meditación, en la Eucaristía, para hacer esa luz en las tinieblas. Amén. Por otro lado, nuestro Señor Jesús nos invita a recibir con gran amor y misericordia a aquellos que a pesar de sus limitaciones, de esa limitación que no puede llegar a una conversión o no inicia su camino de conversión, está buscando quizás llevar una mejor relación con Dios. Allí estamos llamados, hermanos. Nos invita a dar misericordia y a dar amor a aquella persona que cometió un pecado, aquella persona que quizás tropezó en lo más profundo de su vida. Recordemos, hermanos, que la conversión es un proceso, es un camino. Hay algunos hermanos o hermanas que van más adelante que otros y definitivamente su conversión de otros es más rápido que la de otros hermanos. Pero recuerda que si tú eres de los que van adelante, ten en cuenta que no eres mejor que el que va tras tuyo. Amén. Y con la medida, con esa misericordia que tú midas, con esa misma misericordia o con esa misma acción serás medido. Entonces abre tu corazón a aquellos pobres, a aquellos pecadores, de la misma manera que a los que están buscando amar más a Dios, pero que se debaten aún entre esto, el pecado y el no pecado, entre el mundo y el camino a Dios. Pero quizás, hermano, lo más interesante es la respuesta que da Jesús a los fariseos por criticar esta actitud de comer con gente indeseable y sospechosa supuestamente. Pues nos afirmará y nos dice que no tiene necesidad el médico. Los sanos no tienen ninguna necesidad de un médico, sino los enfermos. Hermanos, enfermos somos todos somos enfermos.
enfermos físicamente porque nadie se sustrae al misterio de la enfermedad de la vida. Y somos enfermos psíquicos y enfermos espirituales por el pecado, que nadie tampoco la puede sustraer. Y bueno, hermanos, quizás una de las más grandes o la mayor enfermedad del hombre en este tiempo es que no se siente enfermo, que se siente bien. Así como la mayor ceguera de un ciego es no sentirse como tal. Hermanos, nos creemos tan perfectos que todo lo que hacemos está bien. Y por eso es que no nos creemos enfermos ni de físicamente ni espiritualmente. Pero también vemos que hoy el ser humano no se siente enfermo en el alma. Por eso, cuando no se siente enfermo el alma, cuando cree que todo hace bien y solamente se dedica a apuntar y a criticar y a condenar y a juzgar, no busca a Dios. Por eso no busca a Dios. Cree que su vida es tan perfecta. Cree que no hay nada más que pueda aspirar en el mundo. Y va descubriendo un secreto o ese desencanto en su corazón, porque nada en esta tierra es capaz de llenarle. Va a seguir buscando y buscando atesorar cosas en el mundo, porque nada le llena. Va a seguir ambicionando, producto de su egocentrismo y de su egoísmo. Hermanos, qué linda reflexión nos habla hoy día el Señor. Y hay otra expresión también de nuestro Señor Jesús que es afortunada y dirigida a los fariseos y les dice bien claro: aprendan que quiero misericordia en las relaciones humanas y no solamente meros sacrificios rituales como de animales y demás, que no he venido a llamar al hombre justo sino al pecador. Y es verdad, hermanos, ese gran amor de nuestro Señor Jesús, más allá de los más cercanos, fuimos nosotros, los pecadores, los pobres de corazón, los enfermos del alma por el pecado. Porque el Señor, hermanos, el Señor llama a ti y a mí que somos pecadores, pero los llama a la conversión. Amén. Entonces, hermanos, creer en Jesús y en su reino, de alguna manera nos compromete a actuar de la misma manera, a dejarnos de prejuicios de los que estaban llenos los fariseos, hermanos. Y al contrario, debemos de acoger a todos sin distinción de raza, sin distinción de sexo, nacionalidad y tantas obras o tantas otras barreras y límites que ponemos entre las personas. En el reino no hay los otros, hermanos, no hay los otros. Al contrario, todos somos nosotros. Amén. Oremos. Bendito Señor, hoy te damos gracias por esta enseñanza tan grande que nos das. Hoy definitivamente queremos ratificar ese amor privilegiado a quienes somos verdaderamente nosotros como pecadores. Y hoy por eso te pedimos, por tu infinita gracia, que nos llenes de ese amor. Sabemos que nos estás llamando cada día y todos los días nos llamas y nos presentamos ante tu presencia, pero muchas veces hemos sido reacios a tu llamado, muchas veces hemos puesto dificultades y hemos puesto estancadillas para seguirte y nos hemos justificado y, y solamente nos hemos dedicado a hundirnos cada día más en nuestra vida, producto del rechazo a tu llamado. Sin embargo, tu dulce voz, tu atractiva voz, esa voz de la felicidad absoluta, no ha dejado de seguirlo, no ha dejado de hacerlo. Por eso hoy quiero suplicarte humildemente que me des esa gracia de la auténtica conversión. Dame la gracia de dejar todas las cosas del mundo y aceptar tu llamado con humildad, pues reconozco que por mis propias fuerzas no puedo hacerlo, Señor. Pero por tu gracia infinita me basta y me sobra. Si tú me ayudas, si tú me das la fuerza, no solo de llamarme, sino la voluntad de seguirte, entonces de seguro, Señor, que te voy a seguir. Y no solo eso, sino que ayudaré para que otras personas también te sigan. Llamaré a otros pecadores también a la conversión y ser verdaderamente ese instrumento de tus manos, Señor. Señor, dame lo que me pides y pide lo que quieras. Amén.